Ahora, en la radio, ponemos la lupa sobre todo lo que nos pasa todos los días. Las preguntas que todos nos hacemos, las respuestas que buscamos todos los días. Todo el análisis profundo de la actualidad política, bajo la mirada de los que más saben. Actualidad nacional y provincial. El análisis de la política de Hugo Gira en El Quinto Poder, con Mónica Leiva. Muy bien, ya lo tenemos aquí en estudios a Hugo Gira para, charlar un poquito sobre la actualidad política de nuestro país. Bueno, principalmente el anuncio que hizo recientemente el ministro Caputo, la reunión con el sector bancario y el inicio a partir de la aprobación de la ley bases de esta segunda etapa del programa. ¿Va teniendo forma de programa, Hugo? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Esa es la pregunta, claro. Viste que hasta ahora veníamos, ¿qué son? Son medidas sueltas, ¿no? Daba como un poco la impresión de esto, ¿no? A ver, Milei lo que quiere, hablándolo con más objetividad, la mayor objetividad posible, es, según él mismo se lo ha dicho a los empresarios, acomodar la macro. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Los principales índices de la economía de un país, que en cualquier país más o menos estable se mantienen más o menos permanentes. Por ejemplo, la relación con las monedas extranjeras, que en nuestro caso es con el dólar, uh-huh, un dólar estable, pocas intervenciones regulatorias sobre los mercados para que los propios mercados dentro del país se vayan equilibrando. Ellos mismos se regulen, sí. No déficit fiscal. En el caso de él, el planteo cero es... Y emisión cero. Emisión cero. Sí. La mayoría de los países, por ejemplo, Europa, tiene límites y bandas de emisión. Me parece mucho más razonable, porque vos podés tener un año malo y de pronto necesitas emitir o endeudarte para sacar al país de un determinado atolladero. El déficit cero en Argentina nunca se ha cumplido. Sí. Y cuando se cumple, lleva a lo que está ocurriendo ahora, crecientes conflictos, porque primero pierden los de abajo y en segundo lugar se desarma tanto la economía. Recién estaba escuchando los titulares, por ejemplo, que cerró la única fábrica de asientos de bicicleta del país, sí, en la región del Gran Rosario. Sí. Así van cerrando un montón de fábricas y así fue como el país, desde los tiempos de los militares para acá, se fue desindustrializando. Entonces, vuelvo al eje central. Entonces, él dice, yo quiero arreglar la macro. En eso está, queriendo arreglar la macro. Es decir, los grandes números de la economía argentina, y le está planteando a los empresarios que ellos se encarguen de la micro. Uh-huh. Es decir, de la economía del día a día, la importación, la exportación, la producción, las decisiones que se van a tomar de inversiones fundamentalmente, o la relación ahorro-inversión con la cual toda economía se va desarrollando. Uh-huh. ¿Cuál es el problema que tiene? Que más allá de sus ínfulas, sus declaraciones, sus tomadas de pelo a los colegas que no están coincidiendo con él, en realidad no está arreglando la macro. Uh-huh. La reunión que tuvo con los banqueros el viernes pasado, Caputo, fue fundamental. Después de esa reunión, los distintos análisis que yo he podido ir viendo es que ninguno salió conforme. No las declaraciones que se hicieron públicas y que tomaron en general los medios favorables al gobierno, sino los análisis que obviamente hicieron los medios que están en contra, pero también muchos espectadores y muchos economistas que dijeron, y que señalaron que los banqueros no están conformes. Estamos hablando del núcleo duro de apoyo de la burguesía argentina a la Libertad Avanza, las finanzas. Uh-huh. Esa reunión fue clave y quedó con sabor a poco, es lo que dicen en varios titulares por ahí para los banqueros. Uh-huh. O sea, si el sector para el cual está laborando objetivamente Milei, que es el de las finanzas, después de 6 meses, después de haber obtenido su ley base básica, la ley mínima con la cual puede gobernar, que de todos modos ha venido gobernando sin esa ley, van a una reunión, el ministro les tiene que dar precisiones sobre, por ejemplo, la salida del cepo y sobre el dólar a futuro, básicamente la devaluación. Los banqueros no están de acuerdo con que continúe el cepo.
es decir, todo el núcleo de regulaciones que hace que el dólar no sea libre. Que tengamos un dólar oficial y que por el costado se cuelen varios dólares distintos, el MEP, el contado con liqui, el dólar cripto, etcétera, etcétera, etcétera. Quedaron pocos, llegaron a haber alrededor de 40 dólares en la época de Massa y Fernández. Sí. Pero que tienen que ver más que nada con las dificultades para acomodar la macroeconomía argentina y dejar más o menos contento a la mayoría de los actores centrales. En estos casos, habitualmente en el país lo que se hizo fue recesión, caída del nivel de ingresos y que lo pague el pueblo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pero eso tiene un límite. Voy a un ejemplo. Se está demostrando, a través de los medios, el malísimo manejo que se ha tenido con los protocolos de justicia, de criminalística, etcétera, en el caso del chico perdido en Corrientes, Loan. Sí, eso deja bastante que desear. Deja mucho que desear. Voy al tema político, no me voy a meter en ese tema, no es Sí. mi área, yo lo miro desde afuera como Sí. cualquiera. Bueno, ahí también viste que hay un tema con el gobernador. A eso voy. Ahí hay una cuestión, ¿eh? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay movilizaciones. Sí, la La gente se está movilizando. Sí. A ver, una cosa es el motivo por el que te movilizás, que es el golpe que se ha dado por la muerte de un chiquito de 4 o 5 Por la años. desaparición. La desaparición, perdón. Por Ajá. ahora desaparición. Ajá. Acá en Entre Ríos tenemos desaparecido un hombre de 70 y pico de años, casi en la misma época. Fabiani, en la zona de Alcaraz. Sí. Pero claro, no es lo mismo una persona mayor que desaparece en el impacto que un chiquito de 4 años. Sí. Toda la inocencia del mundo y no se sabe qué es lo que le ocurrió. ¿A dónde voy? Ese es el motivo. Pero en el fondo, para estas movilizaciones, lo que hay es toda la bronca extendida en la sociedad, todas las angustias extendidas en la sociedad, que llevan a la gente a movilizarse. Entonces, vos tenés un fosforito que prendió la llama, pero en un terreno que está totalmente abonado por el combustible que está cayendo de una macroeconomía y una microeconomía que no le están dando respuestas a la gente. Desde las pymes para abajo no hay respuestas. Para arriba están más o menos bien. Y fíjate, o más o menos bien, pero no conformes. La reunión con los banqueros. ¿Qué les ha dicho Caputo a los banqueros? O sea, a ver, para que se entienda entonces, lo de Corrientes. Una cosa es que la gente, cuando la gente se moviliza en esos términos es porque hay algo más. ¿Vos pensás el que hecho. hay una conexión con la economía en esto? Es lo que yo decía. O sea, te encontrás con un hecho casual y encima pasó esto. Tenemos que salir y expresar nuestro enojo. El tema central es ese enojo. Pero en cada lugar del país van a ir apareciendo cuestiones que parecen no estar relacionadas con la economía, más allá de las causas de la gente que se moviliza. Por ejemplo, hoy los 4.000, 5.000 nuevos estatales que está echando a la calle cada 30 de mes el gobierno nacional. Eso es otro tema de angustia. No hay ningún empleado público nacional que esté tranquilo en este momento porque no sabe si el próximo mes va a ser la suya. Entonces, cuando vos estás así, ponele que vivís en Corrientes, estás así, tenés esos problemas, y encima están investigando mal, por lo menos lo que sale en los medios, se verá con el tiempo qué es lo que se hizo mal, investigando mal, hay encubrimientos, aparentemente, etcétera, etcétera. Sí. En la desaparición de un chiquito de 5 años, no, bueno, esto ya es el acabose. Se cruza el narcotráfico también. Ahí. Se cruzan un montón de cosas Sí, ahí. sí. Entonces vos vas a tener siempre motivos puntuales que pueden estar alejados de la economía, pero que hacen hincapié en una sociedad que está totalmente angustiada por lo económico. Y le agregás una angustia más. Podría ser mi hijo, podría ser mi nieto. Encima que me va mal, encima que gano poco, pasa esto. Entonces esas cosas son combustibles. Y empieza la segunda etapa de un gobierno nacional que se le están apareciendo este tipo de conflictos, que van a ser mucho más poderoso que la principal movilización que tuvo el gobierno fue por la defensa de la universidad pública. Un tema mucho más abstracto y racional. Sí. Esto, donde nos pega en lo emotivo, es mucho más peligroso para el gobierno
que no tiene respuestas más que desempleo y caída de salarios para la gran cantidad, la gran mayoría de la población. Y encima no tiene respuesta este fin de semana para aquellos para quienes gobierna, que son los banqueros. ¿Qué estaban esperando? Bueno, para tal fecha salimos del cepo. Para tal fecha ponemos el dólar a tal número. Hoy por hoy la presión es que el dólar tiene que volver a tener un momento de devaluación brusca y salirse de lo que los economistas llaman el crawling peg, que es el dólar, la devaluación administrada. Estamos dando vuelta en torno a las viejas políticas de hace 50 años. Este crawling peg, en 1977, 1978, se llamaba la tablita de Martínez de Oz. Devaluaciones administradas que, a la larga, los sectores financieros poderosos no quieren, porque esa devaluación te está indicando que el gobierno reconoce que hay una presión para que el dólar se devalúe más fuerte. Pero la quiere administrar para que no se le escapen todas las demás variables, porque salta el dólar y salta todo lo demás. Milei hizo saltar el dólar, pero porque quería llegar a esta situación actual de depresión de los salarios y de depresión económica, porque él apuesta a la depresión económica como una salida de esta situación. La apostó Martínez de Oz con los militares, la apostó en la primera parte del plan de convertibilidad, fue el tema que sacudió a Fernando de la Rúa. Nada de lo que estamos viendo hoy es diferente a lo que se hizo en todas las demás etapas liberales, neoliberales, que tuvo la Argentina del 76 para acá. Y todas terminaron mal. Lo digo por si por ahí me está escuchando algún libertario que por ahí está metido en su termo de redes sociales propias, donde lo que se consume es lo que dice el presidente, que es básicamente mentira. El salario no está recuperándose, la inflación no está domada, no es cierto que no hay necesidad para los factores de poder de que se devalúe el dólar, etcétera, etcétera, etcétera. La macroeconomía no se está estabilizando. Y voy con esto de la macroeconomía, vuelvo a esa reunión con los banqueros. ¿Cuál es la respuesta que dan los banqueros ahora, en estos días? Porque además hay un pase de fondos del Banco Central al Tesoro, y eso le cambia la relación de deudas que tienen para cobrar los bancos respecto del Estado, y se vuelve más duro cobrarle. Entonces es otro motivo de preocupación. No se sale del cepo, no hay devaluación, y encima este cambio entre Banco Central y Tesoro de deudas del Estado con los bancos. Que en la práctica, ¿cuál es la historia de siempre? Licuar esas deudas. Lo que en algún momento se hizo un famoso plan Bonex. Se pagó un montón de deuda pública interna con bonos del Estado que tiraron para adelante. Bueno, de aquella época quedaron mucha gente con esos bonitos tratando de recuperar algo a lo largo de meses, años y décadas. Entonces, ese antecedente también está en la cabeza de los financistas. ¿Con qué responden? Con la presión sobre el dólar. Hoy estaba viendo todos los dólares, el dólar oficial está en 900 y pico, 900.000, y todos los demás están en 1.400. Entonces estamos hablando de que hoy el mercado, entre comillas, es decir, los banqueros y sus amigos, el Kini 6 que decía en alguna época Hugo Moyano, con el cual se manejaban ese tipo de cuestiones, porque es muy poca plata la que vos necesitas mover. Basta que digas, yo soy JP Morgan y muevo 5 millones de dólares para que todo se desbalance. Y esos 5 millones son las monedas que tienen en el bolsillo en JP Morgan. Entonces, claro, cuando estos grandes empiezan a moverse en esos términos, la cosa se embarra. ¿Cuál es la estrategia Caputo? Decir, tengo todo bajo control, por ahora no es necesario. ¿Cuál es la estrategia de Milei? Negar la realidad. Una estrategia que a él le sirve para sus redes sociales. Pero obviamente los banqueros no miran las redes sociales, sino que miran las planillas Excel, que salen del mercado de valores, de los precios a futuro, de la situación general del desarrollo de la economía. Así que en esta circunstancia estamos entrando en la segunda etapa del gobierno con un nivel de conflictividad mucho mayor que en la primera parte, porque ahora ya se acabó, tanto para la sociedad como para los poderosos del país, la etapa de la luna de miel, la etapa de vamos a perdonarle todo. No, ahora
las decisiones no son la herencia recibida, son tus decisiones. Y tenés que demostrarnos esto. Cierro este momento que es el momento actual nacional. ¿Qué es lo que hay que seguir en los próximos días? La información sobre el dólar para saber. El dólar blue, sobre todo, es el que te está dando la pauta de cómo los factores de poder financieros están recibiendo a este gobierno. Si lo apoyan o no. No va a haber novedades sobre la salida del cepo, de la regulación sobre el precio del dólar, sobre una devaluación o sobre una confluencia, de alguna manera, entre el crawling peg del 2%, es decir, la tablita cambiaria que se va haciendo todos los meses, y el valor real o el valor que el mercado le está poniendo al dólar en la actualidad. No hay hoy una convergencia en esa dirección. Y a eso le sumás que tenés más desempleo, más problemas con los niveles de ingreso de la población, más caída del salario, más cierre de oficinas del Estado Nacional, etcétera. Inversiones que nos van llegando todavía. Obviamente, el RIGI el régimen de las grandes inversiones, de incentivo a las grandes inversiones, no está previsto todavía que se ponga en funcionamiento, recién se aprobó. Y recordemos que esto es para inversiones de más de 200 millones de dólares, es decir, es mucha inversión. Claro, también eso. O sea, está apuntando al gran sector extractivista, los mercados minero, petrolero, litio, bueno, todo eso es minería, pero separados en los submercados importantes que hay. Y alguna que otra inversión industrial, pero en un país en el que el gobierno está apostando por el cierre de fábricas, difícilmente haya alguna inversión. A esto ahora le damos un marco internacional, porque además de las cuestiones nacionales, donde el presidente se autoconvence de que la cosa va a ir bien, está la situación internacional. Argentina acaba de perder cargos, quedó fuera de los cargos en la OEA. Ajá, sí, Lo que decían también las informaciones. Ajá. ¿Qué pasó? Con todo su rollo de políticas antigénero, anti-LGTBI, antiaborto, antiderechos humanos en general, etcétera, va a las reuniones ahora la Argentina con este nuevo gobierno y en el relato, el discurso, la ideología general armada que tiene que ver con el respeto por las minorías, la preocupación por los problemas de violencias de género, todos los temas que tienen que ver con la expansión de derechos de la mujer en un mundo machista, en fin, los derechos humanos en general. El gobierno argentino va y en cada punto donde aparezca alguna de estas cuestiones pone la oposición. Me hace acordar cuando yo era estudiante universitario, en una asamblea de la universidad, había un grupo de ultraizquierda que estaba en cada punto donde las expresiones eran los estudiantes en contra del imperialismo. Entonces, no, los dos imperialismos. Porque hay el imperialismo, porque esto era antisoviético, los antisoviéticos y los antinorteamericanos. Claro, sí. Entonces se llegó a leer una declaración muy grande. Digo eso porque me lo acuerdo ahora, pero había un montón de temas de política nacional e internacional. Entonces, en cada puntito, no, la agrupación tal dice tal otra cosa. Volví a leer, la agrupación tal dice tal. Bueno, así está Argentina. Es un ultra en la OEA. No, en tal tema no queremos que se nombre, en tal otro tema no queremos que se nombre. Incluso el gobierno norteamericano ya le había adelantado al gobierno argentino que por favor no haga tanto despiole con todas estas cuestiones, que estas reuniones, que no haga el planteo. Y los hicieron los planteos igual, Mondino y su gente los hicieron igual. Entonces, Argentina está quedando aislada de estos gobiernos de América Latina. Está quedando aislada del Mercosur. Milei no va a ir a la reunión del Mercosur. No, tampoco. Va a ir Mondino. Tampoco es una garantía que vaya ella. En todo caso, tiene un poquito más en fila los patitos, digamos, pero que esté ella no garantiza tampoco mucho tampoco. Pero ¿por qué Milei está ninguneando y la Libertad Avanza ningunea al Mercosur?
porque el proyecto de país que tienen no necesita del Mercosur, ni de la integración latinoamericana, porque es un proyecto extractivista, es un proyecto que necesita de las finanzas y a lo sumo del turismo. No es ni desarrollista, ni industrializador, ni propone mercado, no es mercado internista. Entonces, ¿para qué desarrollar un Mercosur, que es un mercado interno ampliado? Encima se pelea con Bolivia, porque primero hacen una declaración en contra del presunto golpe de Estado y después hacen otra declaración en la que denuncian que fue una falsa denuncia de autogolpe del gobierno boliviano. Dicen, sí. La primera declaración estaba bien y dejala ahí. La segunda fue otra metida de pata. ¿Por qué? Porque hay que explicar bien lo que pasa en Bolivia. Te voy a dar dos pautas. En Bolivia hay una crisis interna del partido gobernante, el Movimiento al Socialismo, entre el presidente Arce y el líder histórico, que es Evo Morales. Evo Morales tiene las masas. Los grupos de élite no quieren que vuelva al gobierno, por eso le hicieron un golpe de Estado hace varios años atrás. Año 19, 20 creo que fue. Hubo otro. Ajá, sí. Y el gobierno del MAS, actual, el gobierno de Arce, está lidiando entre estas dos cuestiones. También están enfrentados en línea interna con Evo. ¿Qué pasó? Hubo un planteo militar que quizá no era un planteo de golpe de Estado, pero era un planteo militar propio de las etapas previas a los golpes de Estado. Incluso con militares que llegaron a entrar a la Casa de Gobierno. Hablaron con el presidente. ¿Y cuál era el planteo? Que Evo no tiene que ser presidente. Los militares hablando en nombre de las élites que están en contra de Evo Morales. Y de los sectores relacionados básicamente con el área de Santa Cruz de la Sierra y la zona oriental del país, que es donde está el mayor centro de oposición al evitismo, al evismo, por decirlo, a Evo Morales. A Evo Morales, sí. Entonces esta es una cuestión interna del país. Vos como Estado amigo, Estado fronterizo, lo que hiciste fue bien la primera declaración. Estamos en contra de cualquier interrupción de la institucionalidad y la democracia. Claro. Punto. No precisás salir después a hablar porque el juego de Evo Morales, ¿cuál fue? Decir que en realidad no hubo un golpe de Estado, pero era una interna del MAS. Claro. Ningunear lo que fue el planteo. Entonces tomaron las declaraciones incluso de un enemigo, como Evo Morales, para justificar esa segunda declaración. Todo mal. Todo mal como gobierno argentino. Dejá la primera declaración y dejá que la interna del país se resuelva como se resuelva. ¿Qué tenemos que garantizar desde Argentina? Que un país hermano que encima es fronterizo tenga una institucionalidad estable. Y si tiene sus leyes y su constitución y están funcionando, las internas de gobierno o de gobierno con la oposición son problemas de ellos. Sí, son de ellos. Como nuestros problemas internos son nuestros. Entonces, después no va a reuniones, no va a la reunión del Mercosur, va a una reunión con los bolsonaristas en el mismo momento en Brasil, sí. Va a mojarle la oreja nuevamente al presidente brasileño en su propio territorio. ¿Qué pasaría si acá viene cualquiera de esos presidentes a la Argentina y se reúne con gente interna nuestra? Y va al exterior, va a Praga, recibe un diploma de un dirigente liberal de la República Checa, y la Fundación Libertad de la República Checa, a la que supuestamente le entregó el diploma a ese dirigente, sale a hacer declaraciones en contra de Milei, de ese dirigente, y del presente que le realizaron, el premio que le dieron. Porque dicen, este tipo no nos representa, hace varios años que no está, y nosotros jamás le daríamos a Milei el premio que le dio esta persona. ¿Por qué? Porque Milei está en contra de principios liberales fundamentales, como tiene que ver con el tema de la despenalización del aborto, los derechos de las minorías sexuales, y nombró exactamente todos los temas en los que este gobierno está haciendo escándalos en la OEA y en todos lados. Entonces también tenemos una situación. Desde la lógica de los seres humanos, no tiene lógica lo que hace el gobierno nacional. Pero desde la lógica de Milei, que está viendo cómo avanza la extrema derecha, por ejemplo, en Francia, gobierna en Italia y en otros lugares, es como, ahora nos toca a nosotros. Ahora vamos a ganar. Y yo soy la antorcha de la libertad que va repartiendo. Eso lo envalentona. Eso lo envalentona. Claro.
El tema ese del avance de la extrema derecha en esos lugares es básicamente un problema de países como el nuestro, la Argentina, los bolsonarismos, de algunos países de América Latina. Es un problema de Europa que todavía no ha terminado de digerir todos los conflictos que ha desatado la caída del muro de Berlín en su momento. Ellos creyeron que ganaron, pero en realidad lo que hubo un empate agónico. Sí. Y las corrientes inmigratorias tienen también las corrientes inmigratorias, donde se retroalimentan estos grupos de extrema derecha. Pero no es un tema en el resto del planeta. Asia no tiene nada que ver con la caída del muro de Berlín o con las corrientes inmigratorias. El Medio Oriente tiene otros conflictos y África tiene otros conflictos. No es que acá avanza la libertad a nivel internacional, sino que tenemos un mundo muy complejo donde, desde la caída del muro de Berlín, las estabilizaciones geopolíticas bipolares dieron paso a un planeta donde las cosas se están redefiniendo fuertemente y donde hay dos datos fundamentales. Estados Unidos está en retirada y la Unión Europea está en crisis. Entonces, en esos esquemas, el gobierno, ¿qué es lo que hace? Apunta a Estados Unidos, la OTAN, la OCDE, la Unión Europea, justamente los ámbitos que están en crisis. Aporta la propia crisis argentina a la crisis general del grupo en el cual quieren estar. Hugo, muy amable como siempre. Muchas gracias. 10:38, seguimos.